Hebreos capítulo 1 y leemos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. No sé cuántas veces usted habrá dicho en algún momento oscuro de su vida o en algún momento difícil de su vida, cuántas veces usted ha dicho: Dios, háblame, si tan solo me hablaras. Cuántas veces hemos tenido la sensación de que Dios está callado y que ha hecho silencio y que, por decirlo así, no nos quiere hablar. No sé cuántas veces, cuántos aquí han tenido esa sensación. A ver. Gloria a Dios. Bueno, esa es una sensación que yo también la he tenido muchas veces y es supremamente absurda, es supremamente ridícula y supremamente pecaminosa, porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios que habla. Es un Dios que habla, se caracteriza por hablar. Dios ha hablado, dice ha hablado, y dice que ha hablado de muchas maneras, y ha hablado de muchas maneras y de muchas veces y en muchos tiempos. Mucho. La palabra mucho se repite varias veces. Dios ha hablado mucho, Dios ha hablado mucho. Dios es un Dios que habla. No es un Dios ausente. Él no hace silencio, Él no se retira, Él no corta la comunicación. Todas esas cosas son deficiencias de los seres humanos. El no te hablo, no te quiero hablar, te castigo con mi silencio. Todas esas cosas pertenecen al corazón del hombre caído, pero no pertenecen al corazón de Dios, que es un Dios que habla por excelencia. Dios es un Dios que habla. Y si nosotros podemos poner atención a este asunto y entender lo grandioso que es, lo glorioso que es, lo benéfico que es para nuestras vidas, saber que Dios habla, que es una persona, que Dios no es una energía, no es una fuerza, no es un principio. Dios es una persona que habla de mil maneras y muchas veces, y que lo suyo es hablar. Lo suyo es hablar. Es una persona que puedes escuchar, que puedes entender, que puedes disfrutar, que puedes obedecer, que puedes amar. Dios es una persona que habla. Es una persona que habla. Y en este texto Dios nos habla de dos momentos históricos determinantes en los cuales Él ha hablado. Dos momentos históricos determinantes en los que Él ha hablado. Y lo primero que dice es que Dios había hablado de muchas maneras y muchísimas veces en otro tiempo. En otro tiempo. Esa es la primera fase o el primer tiempo en el que Dios habló. Otro tiempo se refiere, por supuesto, al pasado. Se refiere, por supuesto, a los tiempos antiguos. ¿Qué habló Dios en otro tiempo? En otro tiempo, la forma habitual, escuche bien, la forma habitual, normal, cotidiana de hablar de Dios es a través de mensajeros humanos. Dios siempre ha hablado a través de hombres que ha escogido para que fueran sus mensajeros. Dios habla a través de personas que Él escoge para hablar. Y ese es el método usual, ese es el método corriente de Dios, es el método por excelencia. Dios habla a través de personas, de hombres y de mujeres que Él escoge precisamente para comunicar un mensaje. Estos hombres y estas mujeres que Dios escogió
en otro tiempo. Ese otro tiempo lo podemos catalogar como el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el profeta Malaquías, es lo que Dios habló en otro tiempo. Lo que Dios habló a través de profetas. Esos hombres que Dios escogió para hablar fueron los profetas. Su método era llamar a un hombre, en este caso, un hombre común y corriente, lo constituía en un profeta, como le daba un mensaje y luego le daba la capacidad, le daba la orden y la capacidad para que lo proclamara. Y además de eso también le ordenaba que lo escribiera. Y esto es importante acerca del carácter de Dios, para que no sigamos creyendo que Dios es un Dios que se esconde, que el carácter de Dios es esconderse, que el carácter de Dios es no contestar. No, Dios habló en otro tiempo y habló de 1000 maneras y utilizó hombres para que pudiesen comunicarnos a nosotros su voluntad y lo que Él quería. Tomó hombres, los ungió, les puso el mensaje en la boca, le dijo: estas son las palabras que vas a hablar. Les dio la fuerza, el coraje y la valentía para que las proclamaran, y también les ordenó escribirlas para todas las generaciones que vendrían después, es decir, para ti y para mí. ¿Te has sentado por un momento a pensar en eso acerca de Dios? Porque nos gusta pensar cosas acerca de Dios, pero a veces no somos conscientes de la inmensidad de la revelación de Dios, de la inmensidad de las conversaciones que Dios quiere mantener con nosotros, del mensaje que Dios ha dado para nosotros. Todo el Antiguo Testamento es lo que Dios habló. Todo el Antiguo Testamento fue la comunicación de Dios a los hombres, a su pueblo. Y el motivo por el cual ordenó que lo escribieran es porque esas palabras siguen vigentes, siguen siendo el mensaje de Dios para ti, para mí y para todo aquel que quiera oír la voz de Dios. Amén. Cuando lees el Antiguo Testamento, estás oyendo a Dios hablar. Sencillamente, Dios está hablando. Dios está hablando en el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente dice que habló en otro tiempo por los profetas, o sea, el medio fue a través de los profetas, sino que también habló en muchas ocasiones, dice, muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces significa en diferentes ocasiones, en diferentes momentos históricos, en diferentes circunstancias de diferentes vidas y de diferentes dificultades y de diferentes crisis. Dios habló en diferentes modos y en diferentes ocasiones. De tal manera que si tú no entiendes el libro del Levítico, puedes entender el de Proverbios. Si no entiendes al profeta Zacarías, puedes entender al profeta Jonás. Si todavía no entiendes a Ezequiel, puedes entender los sufrimientos de Job. Si todavía no entiendes ciertas circunstancias de la vida, puedes identificarte con todas las personas en el Antiguo Testamento que vivieron circunstancias parecidas a las tuyas y a las cuales Dios les habló. Y sabrás exactamente a través de esas circunstancias qué es lo que Dios te está diciendo a ti. Hubo hombres estériles, hubo mujeres estériles, hubo hombres fracasados, hubo hombres traicionados, hubo hombres vendidos, hubo hombres enfermos, hubo hombres con todas las circunstancias adversas y buenas de la vida, y en todas esas circunstancias Dios ha hablado. El mensaje que hay en la palabra de Dios es tan rico, tan diverso, que alcanza toda tu vida y toda tu existencia. Es suficiente para que encuentres todas las respuestas en la palabra de Dios. El problema es que no las estás buscando ahí. El problema es que no las estamos buscando ahí. Pero Dios sí habló. Si no sabes
cómo se le habla a Dios, por así decirlo, si no sabes cómo expresar algunas circunstancias de tu vida, puedes ir al libro de los Salmos y ahí encontrarás una cantidad de hombres que vivieron circunstancias muy parecidas a las tuyas o peores que las tuyas y encontraron en la palabra de Dios, en los atributos de Dios, en el conocimiento de Dios, encontraron la respuesta a todas sus angustias, a todas sus tribulaciones, y encontraron más que respuesta, encontraron fortaleza, encontraron solución, encontraron consuelo, encontraron liberación, encontraron todo lo que necesitaban en la palabra de Dios. En muchas ocasiones y de muchas maneras Dios ha hablado. Así que si tú eres de esas personas que dice Dios, háblame, quiero decirte que Dios no está en silencio, que Dios no está callado. Es que tú no quieres oír a Dios. Es que no te interesa verdaderamente escuchar su palabra. La segunda fase o el segundo momento histórico en el que Dios habló son los postreros días. Dice el versículo 2, en estos postreros días. Postrero significa últimos días, los últimos días. Nosotros estamos viviendo, a veces pensamos que estamos viviendo siglos y eternidades desde que Cristo vino acá a la tierra, pero para Dios 1000 años son como un día. Entonces Dios llama al tiempo, al espacio de tiempo que comenzó con la venida de su Hijo Jesucristo a la tierra hasta este día y los que hacen falta para la humanidad. Dios llama a este tiempo los postreros tiempos, los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, Dios ha dado una comunicación o un mensaje que es mucho mayor, muy superior, mejor y sobre todo contundente, porque son los últimos tiempos. O sea que, en otras palabras, quiero explicarte, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. O sea, todo lo que tú tienes que saber acerca de Dios, todo lo que Dios quiere que tú sepas, ya lo dijo. Todo lo que tú quieres y necesitas saber acerca de Dios, ya lo dijo Dios. Ya lo dijo Dios. Estos son los últimos tiempos. Dios no está por decir algo más, porque la palabra final, absoluta y total de Dios ya fue enviada a la tierra. En los postreros días, o sea, en estos días, el mensaje de Dios es muchísimo más grande que el que le dio a los profetas en otro tiempo. Siendo ese mensaje, el Antiguo Testamento muestra los atributos, la grandeza, el poder de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios, la nobleza de Dios, la justicia de Dios, pero aún así todo lo que está revelado después de que Cristo vino, un mensaje superior al de los profetas. ¿Por qué ese mensaje es superior al de todos los profetas? Hay 7 razones en este texto por el cual el mensaje de Dios de los últimos tiempos, o sea, de este tiempo que estamos viviendo, es superior al de el Antiguo Testamento, al de los profetas, al de Isaías, al de Jeremías, al de Abraham, al de Moisés. El mensaje de estos últimos tiempos es superior. ¿Por qué? Primera razón, dice, porque habló a través de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque es su Hijo a través del cual Dios habla. Porque no es un profeta. Miren, uno de los interrogantes más importantes que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos como para convencerse de que ellos estaban capacitados, preparados, como para convencerse de que su ministerio en la tierra era un ministerio exitoso. El Señor Jesucristo una vez tomó a todos sus discípulos, a los más allegados, por cierto, a los 12, y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a contestar con respecto a lo que la gente decía de Jesús. Y comenzaron a decir, algunos dicen que tú eres
un profeta. Otros dicen que tú eres el profeta Elías que resucitó. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, el más aventajado o el más valiente o el más osado, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor fue, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. El mensaje que tenemos nosotros es superior al de otro tiempo porque fue dado a través de su Hijo Jesucristo. Fue dado a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es la gran pregunta que cada persona que está en esta sala se tiene que hacer. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesucristo? Porque hay una cantidad de errores y de equivocaciones, porque de eso depende la salvación, de eso depende todo. Ese es el centro de la existencia, ese es el punto donde gira el universo. Saber quién es Jesucristo es la cosa más importante de la vida, es la cosa más importante de la existencia. Que tú sepas quién es Jesucristo para ti, que tú tengas clara la identidad, la persona, la naturaleza, la obra, el propósito, la misión y el reino del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta más importante. Es más importante que cualquier cosa que tú te puedas preguntar. Pero no siempre nos hacemos preguntas importantes. A veces hacemos preguntas tontas. No es el profeta Mahoma, no es un profeta más, no es un ser ascendido, no es el hombre más grande de todos los tiempos, no es el que dicen los testigos de Jehová. Y resulta que todas las sectas lo que hacen es disminuir y degradar quién es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no podamos tener ni su luz, ni su gracia, ni su salvación, ni su vida eterna. La vida consiste en conocer al Señor Jesucristo. En eso consiste la vida. Y Él se dio a conocer en Cristo Jesús. Él es su Hijo. Él es su Hijo. Pero no podemos decir, o sea, aquí no cabe la regla tonta de si es que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Nosotros hablamos en esos términos, si es que todos somos hijos de Dios. No, aquí no se está refiriendo a eso de ser hijo de Dios. Aquí se está refiriendo a ser igual a Dios, de la misma naturaleza divina que Dios, con su misma esencia, con su misma eternidad, con sus mismos atributos incomunicables, es decir, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Él es todo lo que Dios es Cristo Jesús. Si no, mira lo que dice el mismo autor de Hebreos, dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Señor Jesucristo es hijo de Dios, no como tú y como yo, no, para nada, en absoluto. Eso no se acerca en nada. Es hijo de Dios como unigénito hijo de Dios, como el único hijo de Dios, como el único que tiene y que comparte con el Padre todos los atributos de la deidad. Y dice que Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es lo visible de algo que es grande, por decirlo algo. Los rayos del sol que nos alumbran no son el sol, pero sí son su gloria. El calor, la energía, todo lo que produce el sol
es la gloria del sol. El sol es una esfera incandescente de fuego y bueno, yo no sé de qué más cosas porque yo no conozco tanta ciencia de eso, pero te puedo decir que la gloria de Dios son los rayos de luz, de calor, de energía que Él emite y que son visibles a nosotros. Todo lo que el sol hace con su luz, con la refracción de sus colores, todos los paisajes preciosos del sol, cuando sale, cuando se pone, cuando está enfrente, cuando está afuera, todo lo que el sol hace, la vida, el calor, la fuerza, la alegría, la luz, todo lo que el sol produce es la gloria de Dios, es la gloria del sol. Ahora, Jesucristo es la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Es la manifestación visible y tangible de todo lo que Dios es. Ese es Jesucristo. Te lo repito como lo dice Hebreos. El cual, siendo Jesús el resplandor de su gloria, o sea, ¿el resplandor de qué? De la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que Él en su esencia es exactamente Dios. Es la esencia de la divinidad. El mismo Señor Jesucristo es Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, como para que tengamos un avance de lo que vamos a estudiar en Juan. En Juan capítulo 1, dice... En Juan capítulo 1, el versículo 18, solamente el 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si retrocedemos en el mismo Juan 1, este no está en el bosquejo, pero el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, o sea, el verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo había visto hasta que Cristo vino aquí a la tierra. Unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad, lleno de su poder, de su sabiduría, de su amor. El mensaje de Dios en los últimos tiempos es superior porque envió a su Hijo, no a un profeta. Amén. Jesús no nos trajo solamente un mensaje de Dios. Jesucristo no nos trajo solamente un mensaje de Dios. Jesucristo nos trajo el carácter de Dios. Nos trajo el amor de Dios. Nos trajo la justicia de Dios. Nos trajo el sentir de Dios, la personalidad de Dios, el sentir de Dios, las reacciones de Dios, la forma de ser de Dios, la forma de sentir de Dios, todo lo que Dios es, lo trajo el Señor Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Debemos prestar mucha atención. De hecho, en Hebreos, si avanzas al capítulo 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesucristo es Dios. Y yo te pregunto, ¿qué sucede cuando pensamos que Dios no nos está hablando? ¿Qué sucede cuando estamos pidiendo una señal? ¿Qué sucede cuando estamos pidiendo una palabra? ¿Crees que el dolor de tu corazón, la confusión de tu mente no tienen respuesta en la persona de Jesús? Mire, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y que como fue tentado en todo, es poderoso para socorrernos a nosotros en todas nuestras tentaciones, pruebas, dificultades, tribulaciones, todo. No hay nada en tu vida para lo cual Jesucristo no tenga la respuesta. Lo más probable es que no estés buscando en el lugar correcto. Él es su Hijo. Ahora, la segunda razón dice que es heredero.
dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primero dice que es heredero de todo. Si Jesucristo es heredero de todo, ¿por qué el mensaje de Jesús es superior a los profetas? Porque este es el heredero de todo, los profetas no, pero Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Como Él es el heredero de todas las cosas, Él puede darte todo lo que tú necesitas. Puede darte todo lo que tú necesitas, puede cumplir todas sus promesas. Jesucristo dispone de todo lo que existe. Escucha bien, Él tiene bajo su control y bajo su dominio absoluto la tierra, el agua, el fuego, la radioactividad, el viento, la energía, los recursos naturales. Las naciones están bajo su dominio, el poderío militar, todas las armas nucleares, todos los edificios, las bacterias, los virus, los ángeles, los demonios, los seres espirituales, los invisibles, los visibles, los materiales. ¿Qué dice Romanos 8:39? A ver si me lo colocan acá para no buscarlo. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él tiene dominio total y absoluto de todas esas cosas, porque Él es heredero de todo. Escuchar a Jesús es muy diferente de escuchar a un profeta. Estamos escuchando al dueño de todas las cosas, al dueño de todas las cosas. La tercera razón es que por medio de Él fue hecho el universo. Por medio de Él fue creado el universo. Entonces aquí, si ustedes siguen conmigo, si están aquí, se estarán preguntando, pero ¿y eso qué lógica tiene? Pues, ¿cómo así que es heredero y ahora dicen que es el dueño de todo? Luego, si Él creó el universo, entonces hay dos cosas claras. Si Él creó el universo, hay dos cosas claras. Número uno, Él existía antes de venir a la tierra. Antes de su venida acá a la tierra, Jesucristo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y segundo, si Él creó el universo, entonces ya Él era el dueño del universo, ¿cierto? Pues porque lo creó. Y entonces, ¿por qué dice que es heredero? ¿Por qué dice que es heredero? Dice, por medio de Él fue creado el universo. Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1. Nuevamente, Juan capítulo 1 del 1 al 3. Tú me ayudas, dice, en el principio era el verbo, o sea, el verbo es Jesús. En el principio era el verbo. Y es importante relacionar esa palabra verbo. En algunas Biblias dicen en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y otros dicen en el principio era el verbo. El griego es en el principio era el logos, o sea, la palabra, el verbo, la comunicación, el habla de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, porque eso muestra claramente que Dios es un Dios que habla y su lenguaje, su palabra, su voz es el Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En Él estaba todas las cosas, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio de Él Dios creó el universo. Pero quiero avanzar antes de darte una explicación acerca de por qué heredero y luego dueño, que de repente suena eso como incoherente. Pues si es el dueño, ¿cómo va a heredar lo que es de él? Bueno, después hablamos de eso. Pero quiero que vayamos a la cuarta razón por la cual el mensaje de Dios a través de Jesucristo es superior al de los profetas. Y es que este Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo les he hablado aquí varias veces y creo que bueno, ustedes de pronto saben más que yo de una ley que se llama la ley de la entropía.
lo que no se mantiene, a lo que no se le hace mantenimiento, se va autodestruyendo. No existe una teoría de evolución que haga que las cosas evolucionen y se perfeccionen. No existen. Existe realmente la teoría de la involución. O sea que si usted deja su carro así como está y no le hace mantenimiento, en 20 años usted se queda sin carro. Si usted tiene un jardín en su casa y no le hace mantenimiento, el jardín no se va a poner hermoso, no se va a poner florido, no se va a poner ordenado. La entropía va a hacer que el jardín se llene de maleza, se llene de plaga, se sequen las matas, salgan espinos y se convierta eso en una ruina toda asquerosa. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe. Esas son las leyes que de verdad existen. Todo lo que tú abandonas se deteriora. Si abandonas tu matrimonio se deteriora. Si abandonas tu casa se deteriora. Todo lo que tú descuidas no evoluciona. Todo lo que tú descuidas se deteriora. Si descuidas tu salud se deteriora. Si descuidas tu piel se deteriora. Todo lo que tú descuidas se deteriora. Eso es una ley física inviolable y se llama la ley de la entropía. Por lo tanto, es imposible desde el punto de vista físico que Dios haya creado el universo y luego se haya ido. Y es todavía más imposible que el universo se haya creado solo. A ver, ¿sí entendieron? El universo no se crea solo. ¿Por qué? Porque el universo tiene un diseño, tiene un orden, tiene una inteligencia, tiene un ordenamiento, tiene una cosa supremamente sofisticada e inteligente que no solamente fue creado, sino que es mantenido, sustentado. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira, independientemente de que tú le conozcas o no le conozcas, de que te interese o no te interese escuchar su voz, es por Él que late tu corazón. Es por Él que puedes respirar. Es por Él que sale el sol. Es por Él que se esconde. Es por Él que brillan las estrellas. Es por Él. Todo lo que existe no solamente fue creado por Él, sino que también es sostenido por Él. Si Jesucristo se aparta, el universo entero colapsa, se destruye. Es solamente que Él diga una palabra y dejamos de existir, dejamos de ser. Ustedes recuerdan a Jesús cuando fue a pedir, a comer frutos de una higuera que no tenía frutos, tenía muchas hojas y Él sintió hambre, extendió su mano para alcanzar frutos de la higuera, porque la higuera tenía muchas hojas, se veía frondosa, se veía fructífera, pero no encontró ningún fruto. Y como no encontró fruto en la higuera, le habló a la higuera y dijo: nunca más nadie comerá fruto de ti. Y a la mañana siguiente la higuera estaba completamente seca, porque las plantas existen por Él. Todo lo que existe lo mantiene Jesús. Y podemos seguir hablando de ese tema hasta el punto donde Él dice: sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera, el que no permanece en mí como pámpano se seca. Y luego se arranca y luego se quema y es echado fuera. Sin mí no pueden hacer nada. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, ¿por qué lo llama heredero si es el creador y el sustentador? ¿Por qué lo llama heredero? Y es que esta es otra faceta del Señor Jesucristo.
En el Señor Jesucristo se funden dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Por qué Jesucristo, el creador del universo y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, llegó a ser heredero también del universo que él creó? ¿Cómo así que llegó a ser heredero? Bueno, pasó algo que está revelado con lujo de detalles en las Escrituras. El Señor le entregó en administración el universo a un hombre llamado Adán. Es como si tú tuvieses una empresa muy rica, una empresa muy próspera, una empresa pujante, una empresa que tiene todas las capacidades o todo el potencial para crecer, expandirse y convertirse en un emporio, una empresa poderosísima, y se la entregas a un hombre inteligentísimo, pero ese hombre te traiciona, defalca la empresa, destruye la empresa, comienza a hacer concesiones con entes destructores. Cuando digo estas cosas pienso en mi país, ¿cierto? Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿cierto? Podríamos utilizar ese ejemplo. Colombia es nuestra, pero un día se la entregamos a un hombre asesino, guerrillero, que jamás en su vida había administrado nada. Así le pasó al Señor con el universo que Él creó, precioso, glorioso, poderoso, rico, majestuoso. Pero el administrador lo traicionó. El administrador defalcó el universo, despilfarró, destruyó, se corrompió, se prostituyó y permitió que el enemigo entrase a reinar y a tomar posesión de las cosas que a él le habían sido dadas. Y por eso encontramos al Señor Jesucristo en la tentación, que Satanás se le pone delante y le dice: todos estos reinos del mundo te los daré porque a mí me fueron dados si tú postrado me adoras. Pero ¿a quién le está hablando Satanás? Al que creó esos reinos del mundo. Este es un cuadro supremamente patético, ridículo, pero muestra la gravedad, muestra las consecuencias tan terribles de una mala administración. Y nosotros somos administradores de todo lo que tenemos. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Aquí dice que todo le pertenece a Cristo. Si tú has logrado hacer algo, es porque Él te dio los recursos y las capacidades para que lo hicieras. Así de sencillo. Pero cuando el administrador de las cosas de Dios se rebeló contra Dios, despilfarró lo que Dios le dio, destruyó lo que Dios le dio, violó todos los principios administrativos, corrompió su administración, entregó estos derechos. Entonces, el dueño del universo, el creador del universo, tuvo que venir a arreglar la situación. Tuvo que venir a redimir al hombre, porque él terminó siendo esclavo de la tierra que le habían dado como posesión. Terminó siendo esclavo de sus pasiones, de sus codicias, de sus maldades. Terminó la tierra hecha un desastre, terminó la naturaleza adulterada y hoy la tierra clama. La Biblia dice que la tierra vomita a sus moradores porque hay
tanta perversidad y tanta maldad, porque es que no nos gusta responsabilizarnos de las cosas. Y mucha gente preguntará, ¿dónde está Dios? Por ejemplo, ¿dónde está Dios en un país como Venezuela, tan golpeado, tan dolorosamente azotado? Pero no estaban clamando en un frenesí todo satánico y diabólico a sus ídolos. No le clamaban a sus ídolos y gritaban tierra tiembla. Ustedes no han visto todos esos videos donde muestran la idolatría, el paganismo, la hechicería, la brujería de un país que debe estar humillado, quebrantado y buscando el rostro del Señor. Pero no hablemos tanto, hermano, porque nosotros nos parecemos mucho a ellos. Porque aquí también hay gente que danza esas danzas, que invoca esos espíritus. Y por la misericordia de Dios, Dios nos salvó. Dios nos salvó de que ese imperio satánico, diabólico, continuara sobre nuestra nación. Pero aún hay entre nosotros gente quien piensa que eso es de Dios. Aún todavía hay gente ciega. Porque no les ha amanecido. Porque no han visto la gloria de Dios. No han visto al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han escuchado su voz. No han escuchado su voz. Entonces, ¿por qué Jesucristo es el heredero? Porque Él descendió. La Biblia dice que Él se despojó. Se despojó. Filipenses capítulo 2, podemos leer toda la historia desde el versículo 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el heredero de todas las cosas. Como hombre, es heredero de toda la creación, porque Él vino, derrotó al diablo, derrotó la muerte, derrotó el pecado, pagó por la culpa, pagó por el pecado, redimió a la humanidad pecadora, esclavizada a la maldad, y ahora le pertenece todo el universo, le pertenece al Señor Jesucristo. Él es el heredero legítimo de todas las cosas, en virtud de su muerte para pagar el precio y de su resurrección como señal de su victoria. No solo porque Él creó el universo, sino porque también derrotó a sus enemigos y redimió a su pueblo mediante su muerte. Por eso Él es el creador, por eso es que Él es el heredero y por eso es que lo que Él dice, su mensaje, es superior a todos los mensajes que se hayan podido recibir. La quinta razón, y una razón supremamente poderosa, porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero decirte algo supremamente importante, abre bien tus oídos. Antes de que Jesucristo se sentara a la diestra del Padre en las alturas, completó la obra de purificar nuestros pecados. Es una obra completada. Es una obra totalmente terminada. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, de su vida, de su sangre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Mira, la sangre que nos santificó y que nos limpió fue derramada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y ya con eso quedaron limpiados los pecados de todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Pecados que quizás tú todavía, que ni siquiera existías y yo tampoco existía, no habíamos cometido. Pero en ese momento, en ese tiempo, Dios obró a través de Jesucristo y de su sangre la purificación de nuestros pecados completamente. Completamente, hermano. ¿Recuerdan las palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús? Consumado es, y expiró. Consumado es, cumplí con todo, pagué con todo. Con mi cuerpo, con mi sangre recibí todo el castigo que ustedes merecían. Es consumado nuestra santificación. La entronización de Jesucristo es un honor y un tributo por la consumación de esa obra, hermano. Porque precisamente eso está consumado, porque precisamente nuestra santificación fue terminada y consumada por Jesucristo. Dice aquí claramente, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No es por tu esfuerzo, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es un evangelio glorioso. Todo lo hizo Él. Y todo está perfecto y todo está terminado. Sí, algunos abusan de este evangelio. Ahí está el detalle. Algunos abusan de este evangelio. El apóstol Pablo lo pudo prever. En su carta a los Romanos, él escribe que perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera, de ninguna manera. Y por eso existen las iglesias de la gracia, que confunden gracia con libertinaje, porque no han entendido ni han recibido verdaderamente la gracia y creen que la gracia y el perdón de Dios son una licencia para vivir como nos dé la gana. Pero aquel que recibe su gracia de verdad es transformado. Sí, es posible que abusen del evangelio, que abusen de la gracia. Pero eso no importa, y el autor de los Hebreos sabe que mucha gente abusará de ello, de este evangelio, de esta verdad, viviendo impíamente, viviendo de manera libertina, blasfemando el nombre de Dios, haciendo lo que les da la gana. Pero no importa, al final de los tiempos Jesucristo reinará y todo el mundo se tendrá que postrar delante de Él, como acabamos de leer en Filipenses, y reconocer que no hay nombre más alto que su nombre. Si tú sientes que progresivamente estás siendo santificado, porque a estas alturas tú me dirás, pero mi santificación no está consumada, o sea, yo estoy luchando con una cantidad de pecados. Si estás luchando con una cantidad de pecados, yo también. Y la pregunta es, ¿y tú antes estabas luchando contra eso? Antes de conocer a Cristo, ¿tú luchabas contra tus pecados? Antes de conocer a Cristo, ¿te dolía mentir? ¿Te dolía los malos pensamientos? ¿Te dolía la maldad? ¿Te dolía lo malo que hacías? No, porque Él está obrando lo que ya obró. Porque en nosotros está sucediendo a través de su palabra y de su espíritu lo que Él ya logró en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Puede que tú no te sientas perfecto. Puede que no te sientas perfecto. Yo no me siento perfecta. Pero ciertamente hay un proceso de santificación operando en mi vida por el poder de su espíritu y por el poder de su palabra. La Biblia habla de la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros y que actuó en el Señor Jesucristo, resucitándolo de los muertos. El poder que resucitó a Cristo y que lo hizo pasar de muerte a vida, actúa sigilosamente, sutilmente, silenciosamente en cada uno de ustedes, transformándolos de una vida de pecado a una vida de santidad.
de gloria en gloria. Somos transformados. ¿Y quién va más rápido y quién va más lento? Al final, eso no es lo relevante. Lo relevante es que Él lo hizo, está completo y en su obra yo puedo descansar y yo puedo confiar. Yo me acerco a Él con confianza porque Él ve en mí la obra terminada, la obra que Jesucristo consumó y por la cual está sentado en su trono y tiene un nombre sobre todo nombre. Si estás siendo progresivamente santificado y si estás venciendo los pecados, aunque todavía no seas perfecto moralmente hablando, esa es la evidencia de que has sido unido a Jesucristo. Y tienes que estar seguro que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de su retorno. La sexta razón por la que el mensaje de los últimos días es mejor, es porque este Cristo está sentado a la diestra de Dios y significa que es la suprema autoridad del universo, que tiene total dominio, absoluto dominio. No hay nombre por encima de Él. Dice, un nombre que es sobre todo nombre. Él es aquel alto y sublime, que por encima de Él no hay más nada, porque Él todo lo llena en todo. Y si Él es la suprema autoridad del universo, hermanos, ¿para qué hablo yo con los mandos medios? Ese es el problema de no conocer a Jesús. Cuando no conocemos a Jesús, cuando no entendemos que Él es el mensajero fiel, final y absoluto de Dios, buscamos otros intermediarios, otros mensajeros menores, y no podemos llegar al conocimiento total de la verdad de Dios. ¿Para qué usar intermediarios si la suprema autoridad del universo es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro redentor? Cristo en nosotros, dice Colosenses, es nuestra esperanza de gloria. Y la séptima razón, hermano, por la que el mensaje de Jesucristo es superior, es porque Él es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a los ángeles. Yo no sé si todavía están de moda los ángeles, ¿cierto? Pero hay gente que le encanta eso de los ángeles y tienen libros de los ángeles y invocan a los ángeles y hasta hablan con los ángeles. Yo quiero decirte que ningún ángel bueno habla con ningún hombre. O sea, yo quiero decirte que la suprema autoridad del universo es Jesucristo. Y todos los ángeles no caídos, o sea, los ángeles, todos están sujetos a las órdenes del Señor Jesucristo. Y ninguno atiende órdenes de ningún ser humano, ni llamado de ningún ser humano. Cuando un ser humano llama a un ángel, lo que aparece es un ángel caído, o sea, un demonio. Porque los ángeles que no reconocen a Jesucristo como su suprema autoridad y que oyen y obedecen a las voces de los hombres son los demonios que se rebelaron con Satanás. Pero aún así, ángeles y demonios, todos son inferiores al Señor Jesucristo. Todos son inferiores, criaturas de Dios. Unas se torcieron, otros permanecieron. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? Acompáñame conmigo, acompáñame y lo leemos en el versículo 5. Vamos a leerlo. Quiero que hagamos algo y es que lo leamos todos. Vamos a leer todo este texto desde el versículo 5 hasta el versículo 14. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire qué tremendo es Cristo cuando lo comparamos con los ángeles. Él es el Hijo y Él es adorado por los ángeles. Los ángeles lo adoran. Él es el Rey y su trono es eterno. Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Su reino es un reino de justicia. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Su carácter es justo y puro. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Porque es que hay gente que quiere justicia, pero no aborrece la maldad. Hay gente que no le importa la maldad que hay. Dice: hay que perdonar a todo el mundo. Hay que hacernos los locos con todo. No, hay que aborrecer la maldad. Porque Jesucristo aborrece la maldad. Repito, Jesucristo aborrece la maldad. Y tú tienes que aborrecer la maldad. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Él es el creador. Los cielos son obra de tus manos. Mas sin embargo, es creación. Un día se envejecerán y un día, mire lo que dice el versículo 12: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Él un día recogerá la tierra así como un rollo y solamente quedará su reino y los que hayan creído en Él. Él está sentado a la diestra del Padre y está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mientras que los ángeles son espíritus que Dios envía para socorrernos a nosotros. Yo tengo que hablar con el Señor y tengo que oír la voz de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has dicho: Dios, háblame? Jesucristo es Dios hablando a nuestras vidas con su palabra, con su obra, con su sangre, con su dolor, con su entrega, con su trono, con su justicia, con todo lo que Él es, con todo lo que Él dice y con todo lo que Él hace. Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Él tiene todas las respuestas. Repito, Él tiene todas las respuestas. Y debemos escucharlo a Él.